Herrera. Ya está con nosotros Ernesto Núñez Albarrán, él es periodista y explicador político en Aristegui Noticias, en pie de página. Muy buenas tardes, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, gusto en saludarte, Ernesto. Gracias por esta oportunidad. Igualmente. Ernesto, pues la verdad, te hemos presentado como lo que eres, como periodista y como explicador político. Híjole, ¿cómo explicamos todo esto que está sucediendo en el Instituto Nacional, específicamente en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, respecto a la designación de 4 nuevos consejeros electorales? Me parece, Ernesto Núñez, que se ha ido enredando, que ha ido complicándose lo que originalmente sonaba muy bien, un comité técnico de evaluación, apareció la protesta, el voto disidente de John Ackerman, un intento, pues creo yo que de alrededor de 100 diputados de que se corrigiera ese proceso, y finalmente ya en estos momentos deben estar en curso de votar para estos nuevos consejeros. ¿Qué opinas sobre todo este tema, Ernesto Núñez? Pues mira, quizá primero dar el contexto, Julio, de el proceso comenzó desde febrero, creo que lo alcanzamos a platicar incluso por ahí de febrero, cómo surgió esta convocatoria, y empezó efectivamente el proceso, digamos que con el pie derecho, porque la convocatoria fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, lo cual hablaba muy bien, creo, Julio, de la Cámara, y hablaba bien del espíritu con el que Morena inició esto, Morena siendo la fuerza mayoritaria, y teniendo una mayoría que no se había visto desde el 97, decidió dialogar y pactar con las demás fuerzas políticas para sacar una convocatoria de consenso, aceptada por todos. Ese era un muy buen primer paso, creo yo, Julio, porque teniendo la fuerza para imponer, incluso con 2/3 partes de los asientos en la Cámara de Diputados, pues Morena y la 4T, digamos, todos los aliados de Morena, decidieron sacar la convocatoria por consenso, dando el mensaje, así lo dijo Mario Delgado en su momento, mandando el mensaje de que esto tendría que salir por consenso, porque al final de cuentas son las reglas del juego electoral y es el árbitro electoral, y yo creo que mientras en un partido de fútbol, pues si uno de los dos equipos de entrada dice que el árbitro no le gusta, pues ya comienza mal el partido, ¿no? Haciendo un poco esa metáfora, creo que acá, si hay un consenso en torno a las reglas y a quién es el árbitro que ejecuta esas reglas, pues ya comienza bien el partido. En este caso, ¿de qué partido estamos hablando? Pues ahorita en lo inmediato de entrada de las elecciones de 2021, ¿no? Por eso es tan importante, y creo que por eso durante el proceso se había ido cuidando este consenso. Hubo consenso para la convocatoria. Cuando se eligió el comité técnico, hubo alguna impugnación al nombramiento de John Ackerman, pero se resolvió, entiendo que se fue al tribunal, hubo un aval legal y al final hubo un aval político a la integración de los 7 en el comité técnico de evaluación. Creo que las personalidades desde el punto de vista académico, profesional, pues fueron incuestionables. Todo el mundo durante varios meses dijo que eran las personas indicadas para hacer esta evaluación de los perfiles. Hubo también consenso cuando se decidió suspender el proceso por el tema de la pandemia, lo cual fue el 18 de marzo, y también hubo consenso el 6 de julio cuando en la comisión permanente se decidió citar a un proceso extraordinario, primero para reactivar el proceso cuando venía este tema de las entrevistas, y segundo para convocar a la sesión de periodo extraordinario que está convocada para hoy, 22 de julio, en donde tendrá que elegirse ya a los consejeros. Como bien comentas, en la etapa final de las entrevistas se dio este asunto del voto disidente de John Ackerman, que él de alguna manera pues está manifestando su inconformidad con los acuerdos a los que llegaron los otros 6 integrantes del comité técnico. Pero yo creo que aquí es bien interesante leer tanto el voto disidente de John como el comunicado que sacaron los otros 6 integrantes del comité técnico. Evidentemente hay una diferencia entre ellos sobre la manera en la que trabajaron. Entiendo que Sara Lovera te explicó a ti de manera bastante detallada hace un par de días cómo se trabajó en el comité. En esos asuntos pues cada quien tiene su versión, pero el tema es que hoy, Julio, pues ya hay estas famosas 4 quintetas, es decir, 5 nombres por cada una de las vacantes que hay, de cada uno de los 4 consejeros que tienen que nombrar, y lo que vimos ayer pues fue ya una operación política interesante de Mario Delgado también en Morena, ¿no? Hubo una especie de pasarela de algunos de los principales candidatos al INE,
Entiendo que primero estuvieron 7 y luego otros 7 candidatos y candidatas, una especie de pasarela o entrevistas virtuales con la fracción parlamentaria de Morena, para que Morena pudiera llegar a un acuerdo con estos 75 diputados que firmaron una carta en la que se inconformaban con las quintetas. Entonces, hasta donde entiendo, Julio, por lo que alcanzo a leer hoy en la prensa y lo que se alcanza a ver, pues ya habría un acuerdo en Morena alrededor de 4 nombres, uno por cada una de las quintetas, y del otro lado, por el lado del PAN, el PRI, el PRD y MC, también ellos traerían como sus propios 4 nombres. Hay un nombre en el que coinciden ambos, tanto Morena como la oposición, que es el de Carla Humphrey, que es esta exconsejera electoral del DF, que ahora trabaja en la Unidad de Inteligencia Financiera, ahí con Santiago Nieto, en la Secretaría de Hacienda. Creo que es el único nombre en el que hay una coincidencia plena. En los demás hay diferentes nombres, y justo en este momento lo que se sabe es que la Junta de Coordinación Política está reunida para ver cuáles van a ser los 4 nombres que van a llevar al Pleno una vez que se pueda llevar al Pleno. Para llegar al Pleno ya al rato, pues necesitan tenerlos un nombre por quinteta. La Jucopo lo propone al Pleno y el Pleno discute y vota. Puede ser los 4 nombres en una sola votación, o puede ser también nombre por nombre. Claro. Pero digamos que así está la cosa en este momento, Julio. Parece ser que esta parte final del voto disidente de John y demás, pues sí ha generado mucho ruido, mucha polémica pública, sin duda, pero parece ser que estaría superada ya dentro de la bancada de Morena. Habría que ver al rato en el Pleno. Seguramente en el Pleno los diputados de Morena pues son muy dados a expresar abiertamente sus asuntos, ¿no? Y su manera de pensar. Seguramente en el Pleno veremos de manera muy clara y nítida qué es lo que piensa cada quien, y si alguien mantiene esta postura de inconformidad con las negociaciones que haga Mario Delgado con las demás fuerzas políticas, seguramente lo vamos a ver en la tribuna. Sí. Pero sí que hay que ir por las palomitas, Julio, porque se va a poner muy bueno, yo creo. Sí. Fíjate que en el voto disidente que emitió John Ackerman, en uno de los párrafos se refiere justamente a Carla Humphrey, que es la persona en quien nos dices que pueden concurrir las voluntades de los diputados hoy. Y escribió, o dijo, lo señaló John Ackerman en su voto disidente, dijo: el bloque conservador también logró colocar a Carla Humphrey, antigua asesora en el IFE de 2 consejeros panistas, Alonso Lujambio y Arturo Sánchez. En 2005, Humphrey entró como cuota del PAN al Consejo Electoral del entonces Distrito Federal y, al finalizar su gestión, se autoasignó un deshonroso bono de despedida multimillonario con el argumento de que jamás volvería a trabajar en las instituciones electorales. Cito esto, Ernesto Núñez Albarrán, porque me pregunto si a fin de cuentas lo que se pretendía evitar, que era este sistema del reparto de las consejerías en el INE como un botín político entre los partidos participantes, que tenían 4 para el PRI cuando el PRI era el dominante, 3 para otro partido, 2 para otro, en fin, se repartían de esa manera. Ahora se ha buscado una negociación, se ha buscado un comité técnico de evaluación que evite esa postura, y sin embargo pareciera, no sé qué opines, Ernesto, que se vuelve a estas horas, en estas horas de ayer a hoy, se vuelve a lo mismo, a tratar de negociar hoy las propuestas de la mayoría arrolladora que ha tenido Morena, con sus propuestas, tratar de negociar con los otros partidos para que finalmente acabe siendo, no sé qué opinas, Ernesto, algo parecido a lo que se quería evitar. Ya. ¿Qué opinas, Ernesto? Mira, creo que, habrá que decir también que, por ejemplo, cuando John Ackerman comentó esto de Carla Humphrey, Fernández Noroña, que es un diputado del PT, y que pues, todos sabemos quién es Gerardo Fernández Noroña en términos de su pensamiento, y una persona muy activa, ¿no? En redes y tanto dentro de la 4T, digamos. El propio Fernández Noroña defendió el perfil de Carla Humphrey, ¿no? Es curioso porque Carla efectivamente tuvo una relación con el PAN, ¿no? En aquellos años. Incluso estuvo casada con Roberto Gil, ¿no? Sí. Ese es un dato público, pues, no estoy aquí revelando ninguna intimidad, es un dato público y notorio. Sin embargo, hoy trabaja con un personaje que está muy bien visto dentro del gobierno federal y dentro de la 4T, como es Santiago Nieto,
y parece ser que ella vendría respaldada por un sector de la 4T. A lo mejor a John Ackerman en particular no le gustó o no le cae bien, pero en otro sector del gobierno y de la 4T parece tener un respaldo suficiente, ¿no? Porque incluso ayer en la bancada de Morena, pues entiendo que se le dio cierto respaldo mayoritario de la bancada para que ella forme parte de la propuesta que darán a conocer al rato. Ya veremos también al rato si efectivamente todo eso es cierto, ¿no, Julio? Porque ya ves que luego trascienden versiones que a la mera no se confirman, pero bueno, en cuanto al reparto partidista, Julio, yo, coincidiendo en que efectivamente al final terminará siendo un reparto entre partidos, yo la pregunta que hago es cómo se podría hacer de manera distinta. Es decir, al final de cuentas, quienes concurren a las elecciones, sé que hoy existen las candidaturas independientes, pero la verdad es que tampoco han funcionado muy bien, digamos, pero quienes hoy concurren en el sistema electoral, en las elecciones, son los propios partidos políticos. Quienes tienen la representación popular en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, pues son los partidos políticos. No nos gustan los partidos que tenemos, creo que a muchos no nos gustan en general, pero pues es la manera, digamos, que está en la Constitución para la representación política. Entonces, les corresponde a ellos llevar a cabo todos estos procedimientos conforme a las reglas que están ahí. A mí algo que me está gustando de este proceso, que es distinto a lo que habíamos visto, por ejemplo, en 2003, cuando se atoró, ¿te acuerdas aquel atorón con el Bester como coordinadora del PRI, Germán como coordinador sustituto de Pancho Barrio en la bancada del PAN, con Pablo Gómez de coordinador del PRD, que no pudieron ponerse de acuerdo? Al final Pablo se va, en los curitos arreglaron el Bester y Germán, sacaron un consejo en ese entonces era de 9, eran 5 consejeros del PRI, 4 del PAN, como de una manera muy evidente, y eso acabó en lo que acabó en 2006, ¿no? Esa designación que fue muy oscura. Yo cubría, me acuerdo, la Cámara en esa época, pues los reporteros nomás veíamos que entraban, salían de mala cara y tal, pero en realidad no había transparencia ni siquiera en quiénes eran los candidatos y demás, ¿no? Más allá de Luis Carlos Ugalde, yo creo que nadie recuerda los nombres de aquellos consejeros, Julio, ¿no? Porque fue muy poco transparente el proceso. Creo que ahora la diferencia es que, por un lado, creo que los partidos están siguiendo muy bien las reglas que están ahí establecidas en cuanto a la conformación del comité. Hubo mucho debate público en torno a la conformación del comité. Creo que incluso fue sano que se debatiera tanto la presencia o no de John Ackerman en el comité. Creo que también, al final de cuentas, que John Ackerman haga público este voto disidente, que se le dé la opción de publicarlo incluso en la Gaceta Parlamentaria. Sí. Me parece que ha sido muy interesante lo de las entrevistas. Ahorita cualquiera se puede meter a ver si es cierto que fulanito de tal dijo tal o cual. Las entrevistas que hubo el domingo, si ponías el canal del Congreso, pues todo el día había entrevistas con los candidatos. Creo que esa parte de airearlo fue positiva en este sentido. Y yo que he cubierto varios de estos procesos, incluso el de 2014, cuando se nombró a la mayor parte de los consejeros que están actualmente, creo que hay esa diferencia. Es un proceso que tiene ese grado de pues digamos, no sé si llamarle legitimidad, Julio, pero por lo menos se ha aireado bastante. Hemos conocido mucho de los perfiles de los que van hacia el INE ahora, y creo que eso es sano para la democracia. Y efectivamente, pues los partidos se van a terminar llegando a un acuerdo político en torno a quiénes son esos 4. Creo que, pues, dadas las reglas que tenemos actualmente y en el proceso como está establecido en la Constitución y en la Ley de Procedimientos Electorales, pues no hay otro mecanismo para conformar al INE más que un acuerdo entre partidos, ¿no? Sí. Hay quien lo ve como un reparto, efectivamente, pero al final de cuentas es un acuerdo político entre estos partidos que son los que finalmente están disputándose el poder en las elecciones, ¿no? Sí. Ernesto Núñez, cierro esta plática contigo preguntándote si ves en la integración de estas quintetas en lo general y en los nombres finales que se están mencionando como los posibles ganadores de todo este proceso o los designados de este proceso, si en ellos ves el nivel cívico, de presencia política y de fuerza para impulsar los cambios que requiere un sistema electoral y político en momentos como los actuales,
si de verdad se eligió en ese sentido o solo se están postulando expertos en la operación electoral tradicional que van a significar un continuismo en lo que ha sido hasta ahora el INE. Mira, es una pregunta interesante. Yo creo que también las reglas para ser consejero, para los requisitos, de alguna manera incentivan que la mayoría de los que están ahorita en las candidaturas, la mayoría de los que están aspirando, vienen o de los soples, ¿no? O vienen de la propia estructura electoral, como que sí se ha generado en México a lo largo de 30 años de existencia del IFE, que están a punto de cumplirse, se ha generado esta especie como de, vamos a llamarle burocracia electoral, ¿no? Donde hay funcionarios en los institutos locales estatales, hay expertos en las universidades, hay especialistas, dentro del propio INE trabaja mucha gente que buscó ser consejero, ¿no? Que está en las direcciones ejecutivas y tal. Se va generando esta especie como, es un poco como el servicio exterior mexicano, si quieres verlo así, con un paralelismo. Hay un servicio electoral profesional también, y muchos de los candidatos provienen de ahí, ¿no? Yo te diría que si uno analiza los nombres de los que están ahí, son sobre todo dos orígenes. Por un lado la academia y por otro lado la propia burocracia electoral. Yo creo que de los 396 que se inscribieron originalmente, por lo menos 300 tienen esos orígenes, ¿no? Creo que eso, por los mecanismos que se prevén para la filtración de candidaturas, va premiando el hecho de que la gente le sepa el tema. Es un tema que se ha vuelto muy sofisticado, muy técnico en México, y si uno ve el examen, las entrevistas, lo que evaluó el comité técnico, pues fue premiando, más allá de que sea una persona con estos valores que tú mencionas, cívicos o de lucha social, más bien se va como premiando la experticia electoral. En ese sentido, pues sí tendremos consejeros que vendrán de ese origen muy académico, muy de las propias instituciones electorales, tribunal electoral, ahí había muchos candidatos. Y yo creo que lo que tú comentas, pues estará a prueba una vez que estén sentados en la famosa herradura, ¿no, Julio? Ahí es donde podremos ya realmente valorar si vienen, con qué ánimo vienen, si vienen con el ánimo de que haya procesos electorales limpios, legítimos, transparentes, o ya se verá ahí de qué ánimo vienen. Yo creo que a lo largo de la historia, Julio, todos, incluido hasta el propio Pepe Woldenberg, pues venían todos propuestos por algún partido político en algún momento. Sí. Ya después la actuación es lo que acredita a los consejeros, ¿no? Pero de origen, pues prácticamente todos vienen propuestos por un partido o impulsados o por un acuerdo de los partidos. Entonces, más bien será la actuación una vez que estén en la herradura lo que permitirá saber si estos valores que mencionas se cumplen o no se cumplen, ¿no? Creo yo, Julio. Bien, Ernesto, pues muchas gracias por esta oportunidad de darle una repasadita a este tema y entrarle a la explicación política, que finalmente es algo que va más allá de la nota y de lo inmediato, tener el contexto y la explicación, como bien lo has dado hoy, Ernesto Núñez Albarrán, y te agradezco esta oportunidad. No, hombre, al contrario, Julio, y pues hay que estar bien pendientes del canal del Congreso, ¿no? A ver qué pasa al rato. Pegaditos, con palomitas, como dijiste. Gracias, Ernesto. Exactamente. Hasta luego. Que estés muy bien, Julio. Gracias. Hasta luego.